Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Bueno, continuamos en esta preciosa mañana. Le agradecemos su sintonía al sintonizar este programa Tendencias de nuestro tiempo. Es traído a usted los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Agradecemos su fiel sintonía a este programa y agradecemos a toda radio, a todo radio escucha también en cualquier parte, en cualquier nación. Le agradecemos infinitamente por su participación al estar escuchando la bendita palabra del Señor. Saludamos a cada uno de ustedes en la ciudad de Nueva York, en el estado, bueno, en el país de Nicaragua, en Chinandega, y saludamos a usted que nos sintoniza en México, en Estados Unidos, en El Salvador, en Honduras,
en Nicaragua, en todo cualquier lugar de nuestra Latinoamérica. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, como siempre, el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, hablando sobre la segunda epístola universal del apóstol Pedro hacia nosotros. El día de hoy tiene una fuerte validez para nuestra vida y damos gracias al pastor que siempre nos trae una enseñanza apropiada para también a los tiempos del día de hoy. Pastor Natividad Ramos, los micrófonos son suyos y una vez más gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones, pastor. Pues muchas gracias, hermano Isaí. Y gracias al Señor. Él bendiga a nuestros hermanos, bendiga el corazón de su pueblo esta mañana. Y le agradezco antes que nada que me haya permitido el Señor participar en estos programas, y tenemos la expectación, por supuesto, de que se conviertan en verdaderos tesoros en su entendimiento. Definitivamente, la palabra de Dios, la doctrina, construye al creyente. Así que, mis hermanos, gracias por escucharnos, por acompañarnos todo este tiempo, y yo espero que sea muy significativo para ustedes lo que hayamos de plantear. Efectivamente, estamos ya en la segunda carta que el apóstol Pedro escribe. Y en este caso dije yo, ya no a los hermanos que andaban dispersos o estaban en el extranjero, sino que ahora generaliza y escribe a todas las iglesias que estaban en el Asia Menor. De tal manera entonces que eso no dejaba, por supuesto, de incluir a esos hermanos que les había dicho a los pastores que cuidaran la iglesia que estaba entre ellos. Es decir, había iglesias establecidas, pero allá habían llegado los hermanos esos extranjeros, dispersos, y que estaban entre ellos. De tal manera entonces que esa carta, esta segunda carta, cobra una gran validez, porque arreciaba contra la fe cristiana, no solo por un lado la persecución de esa fe, sino por otro lado estaba también el llamado gnosticismo, que intentaba minimizar o reducir a la nada el conocimiento de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pedro escribe a los hermanos, y voy a leer nuevamente desde el versículo 1 hasta el 4. Y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Lo dice: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria. Yo no sé si usted ha estado notando, el apóstol Pedro empieza a resaltar mucho la palabra conocimiento. Observa, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos en materia en esta carta, y yo espero que usted haya escuchado el mensaje pasado, que fue la introducción. Así que de nuevo vamos ahora con el apóstol Pedro para saber pues qué cosas sacó de su alma poco antes de su martirio y se la dio a los creyentes. Les regaló ese tesoro. Porque mire,
ya con las cosas que nos ha dicho en los versos 1 y 2 del capítulo 1, según el mensaje pasado, fueron toda una lección, un tesoro. Número 1 dijo que la fe verdadera se alcanzaba solo con ellos. Está fijando una postura para los siglos. La fe verdadera solamente con nosotros, hermanos. De allí el reclamo, que a veces no se entiende, pero el reclamo cuando decimos a la iglesia, volvamos a los fundamentos, volvamos a la fe apostólica, porque Pedro está diciendo que esa fe verdadera se alcanzaba solo con ellos. Y la segunda cosa que nos dijo es que la paz y la gracia podían ser multiplicadas. Y entonces nos dijo que se multiplicaba, sí, pero con el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Y lo digo esto por aquellos que menosprecian el conocimiento, tildándolo como una pérdida de tiempo. El creyente tiene que ser un profundo conocedor de Dios y del Señor Jesucristo. Así que con estas dos cosas que dijo el apóstol Pedro, ha fijado postura para los siglos. Y eso, fíjese bien, desde el momento en que nos dice a quién dirige su carta. Pues dijo que escribía a los que habían alcanzado una fe igualmente preciosa que la que ellos tenían, que la aprendieron con ellos, igualmente preciosa con nosotros. Y enfatizo, no dijo igualmente preciosa que la nuestra, que como dicen otras versiones, y así lo dice la Reina Valera 60, donde parece lo mismo, pero que no es lo mismo. Porque estas versiones y la Reina Valera del 60 diría, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y si usted no está impuesto a observar los detalles, pues me habrá de decir, hermano, pues es lo mismo. Y tengo que decirle que no es lo mismo. Que como se dice de esa manera, igualmente preciosa que la nuestra, cambia todo el concepto. ¿Pero por qué razón, hermano? Bueno, porque la Escritura otorga a la versión de fe que dieron los apóstoles, conocida como la fe apostólica, le otorga validez de ser la única fuente de fe que ha de ser aceptada por los hijos de Dios. Solo la versión que ellos dieron sobre la persona de Jesucristo tiene autoridad como versión valedera. Y a nadie más, escúcheme bien, porque yo quiero que estas cosas las usted analice, las entienda bien, porque la carta segunda de Pedro tiene un valor inmenso para este tiempo. De tal manera que a nadie más se le otorga el aval. Así que es propio que diga el apóstol, la fe alcanzada con nosotros. No una fe igual que la nuestra, mis hermanos, no. Sin embargo, adquiere sentido muy notorio o de gran notoriedad lo que les va a decir a los hermanos. Porque resulta que esos mismos que han alcanzado esa fe preciosa, les hace el planteamiento de una posibilidad que a él lo tenía preocupado. Pues qué cosa, que esa fe que ellos habían alcanzado pudieran trastornarla, que sus convicciones pudieran ser arrasadas. Y una declaración de esas del apóstol Pedro no es cosa como para tomarse a la ligera en ningún tiempo, mucho menos en esta generación.
porque esa posibilidad preocupó al apóstol. Lo preocupó porque era un buen pastor y no quería que se le perdiera ninguna de las ovejas de su Señor. Pero le está escribiendo a gente muy conocedora, a gentes que habían alcanzado una fe y se habían consolidado. Entonces, si así eran las cosas, la pregunta lógica sería: hermano Pedro, pero ¿será necesario amonestarlos sobre esa posibilidad? Cuando que son creyentes que usted mismo ha dicho que están muy firmes en la fe. Fíjese bien, en el verso 12, y muy a pesar que el apóstol les reconoce que son creyentes que saben la fe, y además los califica como creyentes confirmados. Fíjese la importancia que tiene la preocupación de Pedro en la proporción en que a quien le escribe, para que tengamos una mejor idea de la firmeza que hacían gala esos hermanos. Bueno, dejemos que el griego nos ayude y nos diga qué significa eso de creyentes confirmados. Y entonces vamos a tener una mejor idea de a quién le escribió. Escuche eso y valore la calidad de convicción que tenían esos hermanos a quienes les escribe. Porque confirmado significa los que van resueltamente en una sola dirección. Oiga, qué interesante. Esos hermanos resueltamente van en una misma dirección y no cambian de ruta. ¿Diría usted que en este tiempo muchos han cambiado su rumbo? Me parece que es por demás conocido de todos ustedes. Vea sus cualidades, los de estos hermanos, y haga el contraste. No tenían ninguna duda que la fe en la que habían arraigado su alma era verdadera, que se le habían enseñado los apóstoles. No tenían falta de conocimiento sobre la persona de Cristo. No tenían falta de conocimiento sobre Dios. Entonces la pregunta salta de inmediato: bueno, pues entonces, ¿quién podía arruinarlos? ¿No sería que el apóstol Pedro estaba alarmado innecesariamente? O, usando las palabras de Pablo, ¿quién podría apartarlos de su fe en Cristo? Ahora, la respuesta que usted y yo deberíamos de dar, y la más lógica sería: pues hermano, nada ni nadie los puede separar a estos hermanos. Y todos nos inclinaríamos a dar esa misma opinión. Pero Pedro no pensaba lo mismo. Tenía ojos de pastor y corazón de pastor, y percibía el peligro para los creyentes. Por eso le digo, dijo Jesús, el buen pastor considera su rebaño y decide intervenir para advertirles que sí hay posibilidades que su fe fuera arruinada, que sufriera cambio. ¿A cuántos de los que conocemos que decimos no es posible, pero si ese hermano estaba muy sólido en la fe, pues ahora ya cogió rumbo? El engaño tiene una mecánica peligrosísima. Pero hermano Pedro, ¿en qué o en quiénes estaba representado ese peligro? Pedro diría: en los llamados gnósticos. Y es más, muchos de ellos eran de nuestras iglesias. Es que hay muchos novedosos en la iglesia que andan experimentando aquí y allá, y luego pierden el rumbo. Y en ese escenario
es que amonesta a esos creyentes que habían alcanzado consolidación en la fe apostólica y aún más, que tenían conocimiento suficiente. Pero Pedro no quería que se confiaran. Vea usted el detalle, vea usted la idea de estar alerta, de velar. Tenían suficiente conocimiento sobre la persona de quien es Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, entendían con toda claridad que Jesús es el Cristo, que Jesús, en quien estaba su fe personal, no era tampoco meramente Jesús, sino que además Jesús era Dios, porque lo llama Dios y Salvador Jesucristo. Y ellos lo saben, los hermanos lo saben y lo creen. Pues muy bien, frente a ese conocimiento que tenían los hermanos, a quienes escribe, les contrasta con otro supuesto conocimiento, es decir, conocimiento por conocimiento, o conocimiento versus conocimiento, de los llamados gnósticos, que afirmaban que tenían un conocimiento superior, afirmaban saber tanto de Jesús, que habían llegado a saber que Jesús no era Dios. Qué cuento tan grande les contó el diablo. Y negaban la deidad de Jesucristo. Eso lo dirá Pedro en el capítulo 2, verso 1. Negaron al Señor que los rescató. Luego, algunos de ellos o muchos de ellos habían sido creyentes. Sí. De ante ese peligro, y eso precisamente de que habían sido creyentes, les daba acceso a la iglesia. No, pues es que son hermanos. No. Revise cómo anda su enseñanza, su fe, su doctrina. Y ante ese peligro, el apóstol los incita a la fidelidad, a la fe que han recibido. Mire, yo en lo personal no recibo a cualquiera en la iglesia que pastoreo. Es más, casi siempre predico nomás yo. Y no por un acto mezquino. No. Sencillamente porque quiero estar seguro que quien enseñe con una doctrina pura. Bueno, pues entonces el apóstol incita a los hermanos confirmados. Fíjese bien a quién. Ya no digamos los hermanos que andan batallando. No, a los hermanos que eran fuertes, maduros en la fe, confirmados en el conocimiento. Pues a eso les advierte: yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque lo sepáis y estéis confirmados en la verdad. ¿Qué le parece? Vea lo que ha hecho el apóstol. Ha echado mano de la palabra aunque, que es una conjunción que se usa para significar oposición, o algo así como si el apóstol dijera: mis hermanos, me opongo a aceptar que con ustedes no sea necesaria la advertencia. No acepto que existan creyentes a los que no haya que advertirles, así sean los más calificados en el conocimiento. Oiga, qué interesante. Cuando alguien dice: yo no creo necesario que conmigo, pues Pedro dice: aunque digas que no, porque a pesar de todo, hay cosas que sí pueden ocurrir, diría Pedro. Así que usa ese aunque, que sería como quiera les amonesto. Aunque ustedes digan que son conocedores, que son expertos, que son gente que tiene muchos años en el camino de Cristo, como quiera les amonesto. ¿Qué les parece, mis hermanos? Y entendiendo que Pedro está hablando del cuerpo de fe, de ese cuerpo de doctrina sobre la persona de Jesucristo, que fue establecido por ellos, por los apóstoles.
Por eso es que el apóstol Pedro reclama y llama la atención la fe que habéis alcanzado con nosotros. ¿Lo está notando? ¿Lo está notando? La fe apostólica, porque algunos enseñan y dicen, bueno, ahora hay apóstoles también, y los apóstoles tienen derecho de establecer doctrinas. No, discúlpeme, Pablo fue muy claro, muy categórico, que se edificaron sobre el fundamento apostólico. ¿Quiénes? Los que habían estado con Cristo, lo que se conoce, y Pablo lo llamó el sumo apostolado, que no es lo mismo ser apóstol que ser sumo apóstol. Y eso de ser sumo apóstol solo calificaba con aquellos 12 que anduvieron con Cristo, que es igual a decir, solo con nosotros los apóstoles. A eso, hermanos, es a lo que le llamamos la fe apostólica. Cuando usted escucha que los predicadores están haciendo un llamado vehemente de volver a la fe apostólica, están insistiendo en que regresemos a los conceptos que sobre la persona de Cristo enseñaron los hermanos que anduvieron con Cristo. Porque nadie, además de ellos, tenía calidad de testigos presenciales como la tenían ellos. Como diría Juan, nosotros le oímos, le vimos, le miramos y le palpamos. Así que, ¿quién podía tener una mejor apreciación de las cosas que ellos? Para que ahora, a distancia de 2000 años, algunos digan que tienen derecho incluso a agregar doctrinas, como si a Dios se le hubiera olvidado entregarnos toda la doctrina. Alabado sea Dios. Dijo Judas, la fe fue dada una vez a los santos. No están entregando fe todos los días. Ya fue dada en una vez por todas. Y ellos tenían calidad de testigos presenciales sobre la persona gloriosa de Cristo. Como ellos que anduvieron con Él. Y que dije, el apóstol Pablo fue muy claro cuando escribe su carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Usted me va a decir, pero Pablo también estableció fundamento. No, los apóstoles establecieron el fundamento, dijo Pablo, pero Pablo lo explicó, porque a él se le reveló el misterio de ese cuerpo de fe que los apóstoles habían establecido, y Pablo explicó el cuerpo de fe. Y el apóstol les da su reconocimiento a los apóstoles. Y dice que fueron ellos, no otros, los que pusieron el fundamento de la doctrina. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido. Y nadie es nadie. No me interesa qué tan grande sea llamado ese predicador, ese enseñador. No tendrá ningún derecho. No les crea. Por lo que nadie puede reclamar derechos para agregar o quitar alguna cosa a la doctrina de Jesucristo, a ese cuerpo de fe. Por lo tanto, ante esas corrientes gnósticas que se movían entre la iglesia en el Asia Menor, que alegaban proporcionar una especie de conocimiento al que le vamos a llamar conocimiento superado. ¿Te gusta la clasificación? Conocimiento superado. Alegando, eso sí, supuestas revelaciones especiales. Porque siempre alegan poseer revelaciones especiales. Y claro, cuando alguien habla de que tuvo revelación muy especial, pues se hace muy atractivo su persona y lo que dice. Y medio mundo en estos tiempos, cuando la iglesia no conoce la fe,
pues corre detrás de ellos y atrapan a muchos creyentes incautos. Por eso, en el versículo 2, les propone que si ellos hablan de conocimiento superado, es decir, ahora sí entra una cuestión, entonces ustedes dicen, mis hermanos, que estos señores andan alegando tener un conocimiento superado. Muy bien. Y entonces es cuando Pedro habla de algo que pareciera no tener sentido y les dice a los hermanos que la gracia y la paz sea multiplicada. Cuestión que dejamos pendiente en el mensaje pasado. Note la idea de superar las propuestas gnósticas. O sea, Pedro no está evadiendo la cuestión. A mí me pareciera entonces que estaba haciéndose un lado. Note la idea de cómo superar las propuestas gnósticas. Porque así, fíjese bien cómo está haciendo Pedro las cosas. Es decir, cómo es que establece defensa y luego me dice que con una multiplicación. ¿No le parece a usted así interesante? Porque una multiplicación, o no ha dicho que la paz y la gracia sea multiplicada, porque una multiplicación supera cualquier valor que usted le proponga. Fácil. Usted le dice cualquier valor y la multiplicación le dice te lo multiplico por 2. Y nunca la multiplicación es superada. Ya ve la idea que tiene Pedro. Entonces la paz y la gracia nunca va a ser superada. Ahora observe esa sutileza del apóstol. Pedro está diciendo que cualquier conocimiento que se anuncia como un atractivo siempre será superado por la gracia y la paz. Y vuelvo a decir, pareciera que está evadiendo la cuestión. ¿Por qué? Pues tengo que volver a decir, y parezco disco repetitivo, porque en una multiplicación cualquier valor es superado. Y además, se puede multiplicar indefinidamente. Y pensé, pero ¿cómo es que se multiplica la gracia? ¿Y cómo es que se multiplica la paz? Vaya conmigo, hermano. No hay duda que Pedro habla de la capacidad de la gracia y la paz para rebasar cualquier supuesto. Y para explicar eso, voy a hacer algo que no es común hacer en la predicación, pero lo voy a hacer. Y diré que la multiplicación, pues es una operación aritmética o algebraica, donde se toman 2 factores. Escúcheme bien, mi hermano, porque esto es interesante. Porque Pedro nos ha dicho, no, hombre, eso lo superamos. El conocimiento de esos, con una simple multiplicación. Y entonces estamos explicándola. En una multiplicación se toman 2 factores. A uno de ellos se le llama el multiplicando, que es lo que se quiere multiplicar. ¿Y qué quiere multiplicar el apóstol? Pues la gracia y la paz. Entonces la gracia y la paz los dejamos como el multiplicando, porque es lo que se quiere multiplicar. Mientras que el otro es llamado el multiplicador, que es el factor que logra la multiplicación y que depende de cuántas unidades contenga ese multiplicador. Mire, puede ser que se diga algo así como 10 por 5. Sí. El resultado será 50, ¿no? Pero si ese multiplicador es 8, entonces el valor se va a multiplicar a 10 por 8 y el resultado será igual a 80. Pero, ¿para qué estoy diciendo las cosas de esta manera? ¿Pedantería del hermano Ramos? No, de ninguna manera. Sino que esto expresa muy bien lo que ha dicho Pedro.
con eso de que la gracia y la paz sean multiplicadas a cada creyente, y que justo en esa coyuntura en la que aborda la cuestión que le interesa proponer, algo dejé pendiente yo el mensaje pasado. En este caso, dije que la gracia y la paz son el multiplicando. Y usted me va a decir, ¿y el multiplicador, hermano Ramos, cuál es? ¿O con qué dice Pedro que hay que multiplicar la gracia y la paz? ¿Dónde está el multiplicador? Dice Pedro, el multiplicador. Ah, mis hermanos, sí, el multiplicador es el conocimiento que ustedes tengan de Dios y del Señor Jesucristo. Qué sorprendente, qué precioso, resolviendo esto con una cuestión matemática. Verso 2. Luego, el multiplicador en este caso, dice Pedro que es el conocimiento que el creyente tenga sobre la persona de Jesucristo. Mire usted qué interesante, porque el día de hoy, en esta generación de la ignorancia sobre la fe, y lo digo con todo conocimiento de causa, y no creo que alguien se atreva a decirme que estoy mintiendo sobre la gran ignorancia. ¿Por qué? Porque a partir de los años 80 cancelaron la doctrina, que es que porque la doctrina dividía, y consiguieron unas generaciones verdaderamente ignorantes y las dejaron en la indigencia y las dejaron al arbitrio de los lobos. Alabado sea el Señor. Y entonces, y yo estoy hablando del caso de Pedro. Él dice, el multiplicador. ¿Qué quieren multiplicar? La paz y la gracia. ¿Pero con qué la multiplicamos? Dice, con el conocimiento, hermanos, con el conocimiento que ustedes lleguen a tener sobre la persona de Dios y del Señor Jesucristo. Para aquellos que alegan que no es necesario tener conocimiento, diría Pedro, porque entre más se conozca de Dios y entre más se conozca de Jesucristo, la gracia y la paz en el corazón del creyente será multiplicada. Será el resultado. Y como el conocimiento sobre el Señor es ilimitado, fíjese bien lo que está haciendo Pedro. Porque usted nunca podrá decir que ya alcanzó a conocer todo del Señor, puesto que como Dios es ilimitado, es inalcanzable, por más que conozca, de tal manera como el conocimiento sobre el Señor Jesucristo y sobre Dios no tiene límite, entonces por consecuencia la paz y la gracia llegan a ser en nosotros sin límite. ¿Qué le parece lo que ha hecho Pedro? Porque esa gente les decía que si ellos les enseñaban, iban a tener verdadero conocimiento y paz porque estaban conociendo la verdad. Y como una multiplicación supera cualquier valor, la gracia y la paz que usted tiene no puede ser superada por otro conocimiento. No, ¿verdad que no estaba evadiendo Pedro el problema con los gnósticos? Estaba haciéndoles frente. Luego, en proporción a como usted crezca en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en esa misma proporción se ha de multiplicar en su alma la gracia, y en esa misma proporción en su alma se ha de multiplicar su paz. La paz de Dios supera todo entendimiento. ¿No ha dicho eso la Escritura? Hasta aquí las cosas que ha tratado el apóstol
hasta el versículo 2. Y sin perder de vista esto, bueno, nos vamos al versículo 3, donde el apóstol hace ahora una afirmación, diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia. O sea, cuántas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han de ser dadas a nosotros por su poder. Cosas que nos dieron. ¿Cómo? ¿Por qué medio? Es decir, ¿cómo puedo yo recibir todas esas cosas de la vida? Y entonces vuelve a decir Pedro: por el conocimiento. Otra vez vuelve a eso del conocimiento y dice: por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gracia y virtud. ¿Qué tanta importancia le da Pedro a conocer a Cristo doctrinalmente y conocer a Dios experimentalmente? Leeré otra versión que nos ayude a ver esta cuestión. Y esa versión dice: y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero la pregunta es, hermanos, ¿pero por qué medio nos ha sido dadas de ese poder divino? ¿Por qué medio? Y otra vez Pedro dice: ¿por qué medio? Por el conocimiento. No le dije que si estos señores querían hablar de conocimiento, pues hablemos de conocimiento, de las excelencias del conocimiento, de las ganancias del conocimiento de Dios, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, ¿cómo siente su corazón esta mañana con los consejos de Pedro? En vez de andar buscando aquí, arráiguese, aprenda la fe, diga que le enseñen la fe. Todas las cosas que son necesarias para la vida de fe y la piedad de la vida cristiana nos han sido dadas por parte de su poder divino, y usó como medio el conocimiento de aquel que nos llamó. Y a ese tener conocimiento creciente. Pero, a ver, espéreme tantito. Los creyentes pueden acceder o pueden ir por un conocimiento que crece, creciente, ¿sí? Pero mejor a ese conocimiento creciente vamos a ponerle título. Y yo diría entonces que sería muy propio llamarle a ese conocimiento en Cristo, que cada vez es mayor, conocimiento avanzado en la persona de Cristo como nuestro Dios y Salvador. Y hay creyentes que han llegado a un conocimiento avanzado, que se han dimensionado en el entendimiento de esta preciosa gracia. Pues eso nos da acceso a esas cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a la piedad. Pero déjeme hacer una reconsideración. Y es que el apóstol ha empezado a usar un lenguaje de grandeza, lenguaje entre grandes. Porque de otra manera, ¿cómo podría hablar de cosas que tienen grandeza si no hay creyentes que han alcanzado grandeza en Cristo? Cada cosa según su género y según su especie. Insisto, Pedro ha empezado a hablar cosas de grandeza. Fíjense usted lo que es la segunda carta de Pedro. Pedro ha venido trabajando desde los hermanos que andaban batallando, y ahora ya nos ha dimensionado y lleva un grupo de creyentes
que los va dimensionando, levantando y levantando. Y usted va a ver hasta dónde quiere llevar a los creyentes. Entonces, ¿le parecería bien a usted que llamáramos a eso de tener conocimiento avanzado en Cristo? ¿Sí? ¿Cómo le podríamos llamar? Debo encontrar cómo calificar ese conocimiento, cómo llamar a esos creyentes que ahora Pedro les habla de grandeza, porque le entienden grandezas. Por eso diría Pedro, los neófitos no entienden las palabras de Pablo, porque son palabras dimensionadas, palabras de grandeza, que tienen que ser escuchadas y entendidas por quienes han alcanzado conocimiento de grandeza. ¿Qué le parece? ¿Cuántas cosas no tenemos acceso a tantos beneficios porque no los entendemos? Debo entonces encontrar cómo llamar a esos creyentes que han alcanzado condición de grandeza. Les voy a proponer a ustedes algo. Díganme si estaría bien. ¿Le parecería correcto que los llamara creyentes dimensionados? No es una palabra agnóstica, aunque la llegaran a usar. Creyentes dimensionados que han despegado. Pero usted dirá, ¿acaso ha dicho eso el apóstol? Bueno, yo digo que sí, porque sus palabras son implicativas. Oigamos sus palabras, porque ha dicho en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas por su divina potencia. Pero, ¿qué cosas son esas? Dijo Pedro que eran todas esas cosas que sostienen la vida de fe. Insisto, dijo Pedro que eran todas esas cosas que sostienen la vida de fe, o lo que es igual, todas las cosas que deben acompañar a una vida de fe excelente y de piedad, haciendo que la práctica de la fe y la vida cristiana y la piedad se distingan por la proporción entre esa fe y la piedad, con el conocimiento superado en Cristo. Por eso Pablo diría, no les puedo dar vianda pesada, tengo que darles lechita, porque no pueden con ese alimento. Sí estamos viendo esa coyuntura sutil de que es necesario que el creyente tenga un lenguaje de grandeza en Cristo, que aprenda las cosas grandes de la fe. Jesús le dijo a los discípulos, hay cosas que ustedes no las pueden llevar, mejor ni se las digo. Pero aquí vamos por algo grande con Pedro. Y es que habla que el conocimiento que se tenga de aquel que nos llamó debe traducirse, escuche bien, en una vida elevada, a la que me veo obligado a llamar una vida de excelencia en Cristo, que se distingue por encima de lo que hemos llamar el vivir cristiano común, el creyente de superficie, el que casi no se despega, que a veces no llega a ser más que un vivir muy parecido a como viven los que no conocen al Señor. Noten eso. El apóstol está proponiendo, por medio del conocimiento profundo de Cristo, el conocimiento profundo de Cristo, está proponiéndonos que podemos vivir una vida de grandeza en el Señor. Pues miren lo que dice en el verso 4. Pero para que tenga más sentido, tomaré del verso 3 la primera cláusula y luego voy a juntarla con el verso 4. Y diría de esta manera,
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Y aquí viene la cuestión. Ponga cuidado, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. ¡Qué barbaridad! Para ser participante de la naturaleza divina, de su naturaleza divina, ¿cómo le llamaría usted a eso de vivir participando de la naturaleza divina? ¿Por qué no lo deja, usted no le pone título? Y gracias a Dios porque hemos podido recibir de Pedro nuevamente un legado, una gran enseñanza, que sí se puede multiplicar la paz y la gracia por el conocimiento, que sí es exigencia que el creyente sea un conocedor de la doctrina de Dios y del Señor Jesucristo, que tengamos conocimiento y que sí se puede alcanzar una vida dimensionada y una vida superada, que quede por encima de todo, de muchas cosas. ¿Le parece que Pedro nos está animando a una búsqueda formal donde podamos ser levantados y dimensionados? Eso es precisamente lo que el apóstol Pedro está ahora buscando. Ya no está buscando meramente sostenerlos. Ahora él está buscando que lleguen a grandes alturas en Cristo Jesús. Ahí nos vamos a quedar, mi hermano Isaí. Y gracias por esta oportunidad esta mañana. El Señor bendiga a todos mis hermanos. Gracias, pastor, a usted también por esta oportunidad que se nos ha dado de poder apreciar el bendito evangelio que nos ha explicado en esta mañana. Realmente tiene, como dice también Romanos, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Le agradecemos, pastor, por esta segunda carta ya del apóstol Pedro, en los versículos 3 y 4. Y bueno, ha comenzado la vez anterior el 1 y el 2, pero nos sentimos contentos ya que es una palabra que edifica al pueblo y que tenemos que estar seguros dónde estamos pisando, y estamos pisando con pie seguro, que es la roca en Cristo Jesús. Y gracias a estos hombres, a los sumos apóstoles que trajeron este bendito fundamento que Dios, el Espíritu Santo mismo, les dio que hablasen. Les agradecemos a usted su preferencia en este día, ya que es una bendición que usted pueda seguir sintonizándonos a través del www.radioadoracion.com. Ahí nos puede sintonizar lunes, miércoles y viernes a esta hora. Agradecemos a Radio Estéreo Vida y también como a Radio Chalón en la ciudad de Chinandega, el Viejo, en Nicaragua. Y también queremos saludar a nuestra gente en Winston-Salem, Radio Oración 1500, ya que son fieles escuchas de esta programación. Y a todos los que nos sintonizan en Nueva York, también en Radio Oasis Espiritual con nuestro hermano Gamaliel. Les agradecemos profundamente por este tiempo que nos permite, se nos otorga poder llevar estas preciosas enseñanzas traídas por el pastor Natividad Ramos. Queremos dejarle nuestra información. Si usted no alcanza a apuntar el teléfono o el correo electrónico, lo vamos a poner una segunda vez. Así es que anote por ahí nuestra información. Con mucho gusto estaremos respondiendo a su llamado. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoracion@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Eso lo dice el Señor.
Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.